Experiencia y pobreza de Walter Benjamin, 1933. En nuestros libros de cuentos está la fábula del anciano que en su lecho de muerte hace saber a sus hijos que en su viña hay un tesoro escondido. Solo tienen que cavar. Cavaron, pero ni rastro del tesoro. Sin embargo, cuando llega el otoño, la viña aporta como ninguna otra en toda la región. Entonces se dan cuenta de que el Padre les legó una experiencia. La bendición no está en el oro, sino en la laboriosidad. Mientras crecíamos nos predicaban experiencias parejas en son de amenaza o para sosegarnos. Este jovencito quiere intervenir. Ya irás aprendiendo. Sabíamos muy bien lo que era experiencia. Los mayores se la habían pasado siempre a los más jóvenes. En términos breves, con la autoridad de la edad, en proverbios. Prolijamente, con locuacidad, en historias. A veces como una narración de países extraños, junto a la chimenea, ante hijos y nietos. Pero ¿dónde ha quedado todo eso? ¿Quién encuentra hoy gentes capaces de narrar como es debido? ¿Acaso dicen hoy los moribundos palabras perdurables que se transmiten como un anillo de generación a generación? ¿A quién le sirve hoy de ayuda un proverbio? ¿Quién intentará habérselas con la juventud apoyándose en la experiencia? La cosa está clara. La cotización de la experiencia ha bajado y precisamente en una generación que de 1914 a 1918 ha tenido una de las experiencias más atroces de la historia universal, lo cual no es quizás tan raro como parece. Entonces se pudo constatar que las gentes volvían mudas del campo de batalla, no enriquecidas, sino más pobres en cuanto a experiencia comunicable. Y lo que 10 años después se derramó en la avalancha de libros sobre la guerra era todo menos experiencia que emana de boca a oído. No, raro no era, porque jamás ha habido experiencias tan desmentidas como las estratégicas por la guerra de trincheras, las económicas por la inflación, las corporales por el hambre, las morales por el tirano. Una generación que había ido a la escuela en tranvía tirada por caballos se encontró indefensa en un paisaje en el que todo menos las nubes había cambiado, y en cuyo centro, en un campo de fuerzas de explosiones y corrientes destructoras, estaba el mínimo, quebradizo cuerpo humano. Una pobreza del todo nueva ha caído sobre el hombre al tiempo que ese enorme desarrollo de la técnica. Y el reverso de esta pobreza es la sofocante riqueza de ideas que se dio entre la gente, o más bien que se les vino encima al reanimarse la astrología y la sabiduría del yoga, la Christian Science y la quiromancia, el vegetarianismo y la gnosis, la escolástica y el espiritismo. Porque además no es un reanimarse auténtico, sino una galvanización lo que tuvo lugar. Se impone pensar en los magníficos cuadros de Ensor, en los que los duendes llenan las calles de las grandes ciudades. Horteras disfrazados de carnaval, máscaras desfiguradas, empolvadas de harina, con coronas de oropel sobre las frentes, deambulan imprevisibles a lo largo de las callejuelas. Quizás esos cuadros sean sobre todo una copia del renacimiento caótico y horripilante en el que tantos ponen sus esperanzas. Pero desde luego está clarísimo. La pobreza de nuestra experiencia no es sino una parte de la gran pobreza que ha cobrado rostro de nuevo y tan exacto y perfilado como el de los mendigos en la Edad Media. ¿Para qué valen los bienes de la educación si no nos une a ellos la experiencia?
y a donde conduce simularla o solaparla es algo que la espantosa malla híbrida de estilos y cosmovisiones en el siglo pasado nos ha mostrado con tanta claridad que debemos tener por honroso confesar nuestra pobreza. Sí, confesémoslo. La pobreza de nuestra experiencia no es solo pobre en experiencias privadas, sino en las de la humanidad en general. Se trata de una especie de nueva barbarie. ¿Barbarie? Así es, de hecho. Lo decimos para introducir un concepto nuevo, positivo de barbarie. ¿A dónde le lleva al bárbaro la pobreza de experiencia? Le lleva a comenzar desde el principio, a empezar de nuevo, a pasárselas con poco, a construir desde poquísimo y sin mirar ni a diestra ni a siniestra. Entre los grandes creadores siempre ha habido implacables que lo primero que han hecho es tabula rasa, porque querían tener mesa para dibujar, porque fueron constructores. Un constructor fue Descartes, que por de pronto no quiso tener para toda su filosofía nada más que una única certeza. Pienso, luego existo. Y de ella partió. También Einstein ha sido un constructor al que de repente, de todo el ancho mundo de la física, solo le interesó una mínima discrepancia entre las ecuaciones de Newton y las experiencias de la astronomía. Y este mismo empezar desde el principio lo han tenido presente los artistas al atenerse a las matemáticas y a construir, como los cubistas, el mundo con formas estereométricas. Paul Klee, por ejemplo, se ha apoyado en los ingenieros. Sus figuras, se diría, que han sido proyectadas en el tablero y que obedecen, como un buen auto obedece hasta en la carrocería, sobre todo a las necesidades del motor, sobre todo a lo interno en la expresión de sus gestos. A lo interno más que a la interioridad, que es lo que las hace bárbaras. Hace largo tiempo que las mejores cabezas han empezado aquí y allá a hacer versos a estas cosas. Total falta de ilusión sobre la época, y sin embargo, una confesión sin reticencias en su favor. Es característico. Da lo mismo que el poeta Bertolt Brecht constate que el comunismo no es un justo reparto de la riqueza, sino de la pobreza, o que el precursor de la arquitectura moderna, Adolf Loos, explique: escribo únicamente para hombres que poseen una sensibilidad moderna, para hombres que se consumen en la añoranza del Renacimiento o del Rococó, para esos no escribo. Un artista tan intrincado como el pintor Paul Klee y otro programático como Loos, ambos rechazan la imagen tradicional, solemne, noble del hombre, imagen adornada con todas las ofrendas del pasado, para volverse hacia el contemporáneo desnudo que grita como un recién nacido en los pañales sucios de esta época. Nadie le ha saludado más risueña, más alegremente que Paul Schervart. En sus novelas, que de lejos parecen como de Jules Verne, se ha interesado Schervart, a diferencia de Verne, que hace viajar por el espacio en los más fantásticos vehículos a pequeños rentistas ingleses o franceses, por cómo nuestros telescopios, nuestros aviones y cohetes convierten al hombre de antaño en una criatura nueva digna de atención y respeto. Por cierto que esas criaturas hablan ya en una lengua enteramente distinta, y lo decisivo en ella es un trazo caprichosamente constructivo. Esto es contrapuesto al orgánico. Resulta inconfundible en el lenguaje de las personas, o más bien de las gentes de Schervart, ya que rechazan la semejanza entre los hombres, principio fundamental del humanismo. Incluso en sus nombres propios, Pecca, Labus o Fanti, así se llaman las gentes en el libro que tiene como título el nombre de su héroe, Desavendio. También los rusos gustan dar a sus hijos nombres deshumanizados. Los llaman Octubre, según el mes de la Revolución, o Awischim, según una sociedad de líneas aéreas. No se trata de una renovación técnica del lenguaje,
sino de su movilización al servicio de la lucha o del trabajo. En cualquier caso, al servicio de la modificación de la realidad y no de su descripción. Volvamos a Scherbart. Concede gran importancia a que sus gentes y a ejemplos suyos sus conciudadanos habiten en alojamientos adecuados a su clase, en casas de vidrio, desplazables, móviles, tal y como entre tanto las han construido Loos y Le Corbusier. No en vano el vidrio es un material duro y liso en el que nada se mantiene firme. También es frío y sombrío. Las cosas de vidrio no tienen aura. El vidrio es el enemigo número 1 del misterio. También es enemigo de la posesión. André Gide, gran escritor, ha dicho: cada cosa que quiero poseer se me vuelve opaca. Gentes como Scherbart sueñan tal vez con edificaciones de vidrio porque son confesores de una nueva pobreza. Pero quizás diga más una comparación que la teoría. Si entramos en un cuarto burgués de los años 80, la impresión más fuerte será, por muy acogedor que parezca, la de que nada tenemos que buscar en él. Nada tenemos que buscar en él, porque no hay en él un solo rincón en el que el morador no haya dejado su huella. Chucherías en los estantes, velillos sobre los sofás, visillos en las ventanas, rejillas ante la chimenea. Una hermosa frase de Brecht nos ayudará a seguir lejos. Borra las huellas. Dice el estribillo en el primer poema del libro de lectura para los habitantes de la ciudad. Pero en este cuarto burgués se ha hecho costumbre el comportamiento opuesto. Y viceversa, el interior obliga al que lo habita a aceptar un número altísimo de costumbres que desde luego se ajustan más al interior en el que vive que a él mismo. Esto lo entiende todo aquel que conozca la actitud en que caían los moradores de esos aposentos afelpados cuando algo se enredaba en el gobierno doméstico. Incluso su manera de enfadarse, animosidad que paulatinamente comienza a desaparecer y que podían poner en juego con todo virtuosismo, era sobre todo la reacción de un hombre al que le borran las huellas de sus días sobre esta tierra. Cosa que han llevado a cabo Scherbart con su vidrio y el grupo Bauhaus con su acero. Han creado espacios en los que resulta difícil dejar huellas. Después de lo dicho, explica Scherbart 20 años a, podemos hablar de una cultura del vidrio. El nuevo ambiente de vidrio transformará por completo al hombre. Y solo nos queda desear que esta nueva cultura no halle excesivos enemigos. Pobreza de la experiencia. No hay que entenderla como si los hombres añorasen una experiencia nueva. No. Añoran liberarse de las experiencias. Añoran un mundo en torno en el que puedan hacer que su pobreza, la externa y por último también la interna, cobre vigencia tan clara, tan limpiamente que salga de ella algo decoroso. No siempre son ignorantes o inexpertos. Con frecuencia es posible decir todo lo contrario. Lo han devorado todo, la cultura y el hombre, y están sobresaturados y cansados. Nadie se siente tan concernido como ellos por las palabras de Scherbart. Estáis todos tan cansados, pero solo porque no habéis concentrado todos vuestros pensamientos en un plan enteramente simple y enteramente grandioso. Al cansancio le sigue el sueño, y no es raro, por tanto, que el ensueño indemnice de la tristeza y del cansancio del día y que muestre realizada esa existencia enteramente simple, pero enteramente grandiosa, para la que faltan fuerzas en la vigilia. La existencia del ratón Mickey es ese ensueño de los hombres actuales. Es una existencia llena de prodigios que no solo superan los prodigios técnicos, sino que se ríen de ellos, ya que lo más notable de ellos es que proceden todos sin maquinaria, improvisados, del cuerpo del ratón Mickey,
del de sus compañeros y sus perseguidores, o de los muebles más cotidianos, igual que si saliesen de un árbol, de las nubes o del océano. Naturaleza y técnica, primitivismo y confort van aquí a una, y ante los ojos de las gentes, fatigadas por las complicaciones sin fin de cada día, y cuya meta vital no emerge sino como un lejanísimo punto de fuga en una perspectiva infinita de medios. Aparece redentora una existencia que en cada giro se basta a sí misma del modo más simple a la par que más confortable, y en la cual un auto no pesa más que un sombrero de paja, y la fruta en el árbol se redondea tan deprisa como la barquilla de un globo. Pero mantengamos ahora distancia. Retrocedamos. Nos hemos hecho pobres. Hemos ido entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad, con frecuencia teniendo que dejarla en la casa de empeño por 100 veces menos de su valor para que nos adelanten la pequeña moneda de lo actual. La crisis económica está a las puertas y tras ella, como una sombra, la guerra inminente. Aguantar es hoy cosa de los pocos poderosos que, Dios lo sabe, son menos humanos que muchos. En el mayor de los casos son más bárbaros, pero no de la manera buena. Los demás, en cambio, tienen que arreglárselas partiendo de cero y con muy poco. Lo hacen a una con los hombres que desde el fondo consideran lo nuevo como cosa suya y lo fundamentan en atisbos y renuncia. En sus edificaciones, en sus imágenes y en sus historias, la humanidad se prepara a sobrevivir, si es preciso, a la cultura. Y lo que resulta primordial lo hacen riéndose. Tal vez esta risa suene algo bárbaro. Bien está. Que cada uno ceda a ratos un poco de humanidad a esa masa, que un día se le devolverá con intereses, incluso con interés compuesto.